Bien, igual muy buenas noches con todos los que se han dado el tiempo de acompañarnos a esta charla. Y pues el tema es innovación como cualidad, ¿no? Justo conversaba con Bruno cuando hace un tiempo me invitaba para exponer y me decía para presentar algo así como una innovación que hayamos estado haciendo acá en la empresa, ¿no? Entonces, claro, vi por conveniente, ¿por qué mejor no compartirles cómo más o menos es esta ruta que sigo para hacer las innovaciones? ¿Y por qué le pongo innovación como cualidad? Como algo que lo tiene cada quien, ¿no? Porque, claro, yo formo parte de las filas de una empresa que dentro del organigrama no está tan definido y estipulado como una gerencia de innovación o de excelencia operacional como tal. Es más como una iniciativa que cada quien tiene y enhorabuena si la implementa, ¿no? Entonces va por ahí la presentación. Vamos a ver, e iniciemos, ¿no? Entonces, quiero arrancar un poco como inicia por ahí Austin Kleon en su libro Show Your Work, Muestra tu trabajo. Habla mucho sobre la palabra amateur, pero no como el concepto tal cual que hay ahorita en el diccionario de la Academia Española, que sería pues lo opuesto a profesional. Quiero irme un poco al origen de la palabra, que deriva del latín amator, que significa el que ama, y a la acepción del siglo XVIII, ¿no? Que cultiva o practica sin ser profesional un arte, un oficio, una ciencia, un deporte, etc. Lo que les decía, ¿no? Acá vamos a ver a la innovación como algo que queremos hacer. Hay que amar aquello que hacemos y tener ese carácter de amateur, ¿no? Hasta cierto punto se relaciona con el fanatismo, porque si queremos realmente hacer algo, esas ganas nuestras nos van a hacer que seamos constantes, que investiguemos y aprovechemos esos huecos en el tiempo para hacerlo. Pues bien, con esto inicio. Hay que ser amateurs en el sentido de que tenemos que querer mucho lo que hacemos y hacerlo porque nos nace. ¿Bien? Entonces, la presentación se estructura en tres partes. He podido poner las líneas de una cita de filosofía, pero he preferido poner algunas frases de canciones del género musical que me gusta. Aquí he puesto una de Nach que dice: tuve dos maestros, señor Libro y señor Calle. En las imágenes se ve claramente, ¿no? Hay que ser un ratón de biblioteca y una rata de ciudad. ¿A qué va esto? Como vemos, el círculo y la torta superior, la dona, se marca en la tercera parte de esto. Ya les adelanto que voy a dividir en tres partes esta presentación. Y acá hablo de teoría y campo. Van juntos. Y hay que tener mucho conocimiento, y el conocimiento se adquiere investigando, ¿no? Entonces, como teoría, un poco de lo que hago y casi en orden es libros. Hay que conocer muy bien los conceptos básicos. Nosotros en la universidad, a veces por el cúmulo de cursos que tenemos, tal vez rascamos un poco los conceptos, pero ahí tenemos ya las fuentes, en las bibliografías y tal, que tenemos que consultarlas, tenemos que dominarlas, en primer lugar eso, ¿no? Entonces, me voy a atrever a decir que del 2016 en adelante, los libros que se han ido publicando de minería contienen bastante información adaptada a la realidad que ahora se hace. Es decir, este libro que les puse acá, el Mining Haul Roads, de Roger Thompson, tiene por el final una cápita donde presenta las innovaciones como algunos parapetos que se hacen en Australia, el cómo monitorear las vías con drones. Entonces, se apega mucho a lo que podemos implementar en las minas. Por supuesto que también están las revistas especializadas. Hay muchísimos journals. Yo que les estoy poniendo el que a mí me ha dado, se puede decir, más guía, más información para poder implementar, que es el International Mining de Paul Moore. Es gratuita, de hace unos 4 años atrás ya viene siendo gratuita. Ustedes entran a International Mining y descargan mes a mes la revista, si es bastante densa, y les da para leerla, ¿no? Bajan el PDF y lo leen. También, por supuesto, hay, no tanto como libros, pero sí papers, porque entenderán que estamos de acuerdo que la tecnología actualmente estamos en una revolución en la que está avanzando a pasos agigantados, y el tiempo que toma redactar, editar y publicar un libro no le va a ser, no va a la par. Entonces hay papers, trabajos, boletines. Yo aquí les puse el de casos de innovación de proveedores en minería chilena, que muestra un poquito cómo es el problema que querían resolver, qué intentaron, qué empresas estuvieron, quién dio la solución. Es como una historia. Lo estaban publicando anualmente, entonces
información muy interesante. Parte de teoría también, por supuesto, los webinars, que, bueno, post pandemia ya vimos que se hacen de manera virtual, algunos quedan grabados inclusive para verlos y repasarlos. Yo acá les estoy poniendo uno que es un webinar de un jueves minero que hizo el doctor Tim Joseph de Canadá, de 10 principios fundamentales para ingenieros mineros en planificación operacional. Y empieza mostrando esta imagen y luego muestra él mismo un balde transparente, hace lo que haría el circuito al momento de cargar la pala y ve que no se llena algunos espacios. Él optimiza un diseño en el que se llena mejor el cucharón. Claro que a simple vista no lo vemos porque todo es metálico, ¿no? Pero imagínense. Es una charla impresionante, muy buena. Y en general lo que les digo es esto, ¿no? Vean libros, vean revistas, papers, webinars, estén ahí, conozcan lo del negocio. Y esta línea superior de información es la minera. Pero debajo, como estamos hablando de innovación, lo que les muestro es un video, ¿no? Drones espectaculares. Es una sección del programa TEC de los hermanos Pinasco, en el que, claro, hay mucha innovación, el programa es de eso, pero hay unas que puedes tú llevártelas como una idea para aplicarla en el negocio, ¿no? En la minería. A la derecha hay un canal de tecnología que estaba probando algunas cámaras térmicas en algunos entornos. ¿Por qué no en un entorno minero, no? Porque finalmente puede pasar lo que vemos acá, que acaba de salir en la pantalla. Yo veo la primera imagen y lo que la primera vista me da que es un tajo, ¿no? Están los bancos y la rampa. Pero miren, este es de un fanpage de arquitectos, que tú puedes llevarlo de la mina a la vida real, y debajo tú puedes llevarlo de la vida real, por así decirlo, a la mina, ¿no? Porque estas cámaras térmicas, pues, pueden ver muy bien en entornos en los que hay neblina, que por cierto, acá en el sur estamos en esa época de presencia de neblinas, enero, febrero, marzo, en otras minas, en otros territorios del país. Es muy complicado el tema de neblinas, que hace detener la operación inclusive. Entonces, la teoría. Tenemos que documentarnos, adquirir conocimientos, en todo momento aprovechar las oportunidades, porque, como bien lo dicen también Austin Kleon en su libro, Roba como un experto, que un libro es la acumulación de otros libros, es decir, algunas pequeñas ideas van a quedar, ya las hemos visto, nos van a quedar y en el momento justo es mejor mientras más conocimiento tengamos para aplicarlas. Bueno, teoría. ¿Y qué hice de campo? Acá les pongo imágenes de gente, bueno, le puse campo, pero finalmente es que nosotros estamos adquiriendo las ideas y vamos a querer implementarlas, pero no en solitario. Es decir, tenemos que ir de la mano y conocer a quienes son los usuarios finales o los clientes. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen superior a un operador. Claro, si tú estás queriendo hacer un frente de minado, diseñando una rampa y tal, qué mejor que aquella persona que día a día va a usar esa rampa, que la ha usado por muchos años, entonces va a usar tus diseños. Qué mejor que una persona, bueno, minas que tienen bastante longevidad, estamos hablando de un operador que tiene operando los mismos años que uno tiene viviendo, ¿no? Entonces el conocimiento está ahí y muchas veces no se le pregunta. Hay anécdotas bien claras. Llega un equipo de Tucson con los mejores ingenieros, llega acá, se ensambla, el operador la usa y al momento dice, uy, no está bien, me han reducido la plataforma porque yo debería irme más atrás para poder acomodar acá. Imagínense lo genial que hubiera sido hasta en el mango de la puerta, ¿no? Considerar la opinión de los expertos usando el equipo para diseñarlo. Eso es uno de los ejemplos, pero finalmente lo que les digo es que tenemos que ir a campo y observarlo. Observar si fluye el minado, ¿no? Los equipos hacen mucha curva, cómo abordan los peraltes, los diseños, viéndolo desde ese punto de vista, pero para conocer, en primer lugar, qué es lo que estaría necesitando, qué es lo que se está haciendo bien. Y para eso hay que visitar el campo. Vemos acá, conocer el macizo rocoso, nuestros diseños aguantarán, serán estables. Y por último acá, bueno, 2 supervisores de línea, ¿no? Y algo que me gusta mucho es que yo considero exitosas a las personas que tienen muchas relaciones informales en la empresa. Ya les pasará o les habrá pasado a ustedes que de repente quieren hacer algún trabajo colaborativo y por supuesto que no solo en minería, en todo, necesitas la información, el feedback de otras áreas para complementar un estudio, un trabajo.
Y a veces llamas, envías el correo y no recibes respuesta, como que en 2, 3 días hasta que insistas, o te dicen, oye, escríbele a mi jefe, yo te lo paso así. Pero las personas exitosas basta que levantan el teléfono y demás, y por sus relaciones informales que tienen, reciben la respuesta rápida, ¿no? Entonces, esto es el campo, estar en el terreno, observarlo, estar ahí con los que serían los usuarios finales de lo que queremos usar. Y por supuesto acaba mucho la empatía, ¿no? Que, bueno, la definición clásica que es muy popular es ponerse en el zapato de otro. Pero aún más importante es, antes de ello, quitarnos nuestros propios zapatos y ver exactamente qué podría ser conocerlo. ¿Bien? Bueno, son los tips, pero finalmente acá yo les doy la recomendación, ¿no? Veamos un momento el video para entrar a la recomendación que les voy a hacer, ¿no? Es una iniciativa que hizo Google años atrás, en el que daba a sus grupos el reto de hacer una iniciativa con material reciclado, básicamente a cero costo, que resuelva un inconveniente, que sea de alto impacto, que sea sostenible, etcétera, etcétera. Y en un año ganó Aquaduct. Bueno, vemos ahí a la mujer que está llevando, que es pesado llevar, imagínense esas galoneras, ¿no? De agua de un punto a otro. Imagínense llevar ahora un montón de cantidad, estás quemando combustible con esos vehículos, ¿no? Ahora, ¿cómo los almacenas? ¿Y cómo los purificas? Los tienes que hervir y ahí quemas carbón, estás emitiendo dióxido. Y Aquaduct hace eso. Vas de un lugar a otro, no quemando combustible, y vas purificando el agua. Es bastante práctico el mecanismo, ¿no? Tienes ahí el pedal, bueno, principalmente llega el agua al tanque, es el agua potable, el agua a ser filtrada, purificada, y en el proceso del pedaleo es que el agua circula a través del filtro y llega al recipiente ya filtrada, ¿no? Entonces, ¿qué hará? Tendrá que sacar el agua ya filtrada, que podrá usarlo inmediatamente o simplemente almacenarlo en mejores condiciones porque ya está filtrada, a diferencia de lo que vemos, colocarla, y si de repente no tienes que trasladarte de un lugar a otro, pues quitas el clutch, el enganche, y haces hasta spinning, y se purifica. ¿Sí? El concepto está claro aquí. La mejor innovación será aquella que básicamente no cueste mucho, lo hagas con los materiales que ya tienes, en el mejor de los casos te resuelva un problema, que no te brinde otros problemas adicionales, reduzca las emisiones de CO2 y demás. Ello se condensa en una metodología, que es el Design Thinking. ¿Qué es lo que yo les propongo? Les recomiendo dar una lectura a este libro, Change by Design, de Tim Brown. Ahí explica lo que para él y cómo ha evolucionado y cómo debería, según él, aplicarse el Design Thinking. Yo no les digo que lo apliquen a rajatabla, pero que tengan estos conceptos claros, ¿no? Que nosotros diseñamos algo orientándonos en quiénes van a ser los usuarios finales. Se puede, por supuesto, pedir feedback a otros especialistas, ¿no? O sea, si yo soy de planeamiento, le puedo pedir feedback de repente al de operaciones, al de voladura, al de GTN, al de geología y demás. Sí. ¿Y por qué no? También pedir el feedback a los que lo usan, ¿no? Porque hay operadores que son buenos, que son antiguos, que entrenan a otros operadores nuevos. Abarquen a los de entrenamiento y pregúntenles. Así pasó en el trabajo, ¿no? Ya se hace un diseño de una garza o lo que sea y te dice, oye, vamos a tener dificultades porque la cabina está de este lado, mejor hace para que entremos por un lado, por acá. Te dan muy buenas ideas, ¿no? Y este es el tema de recopilar la información y siempre estar de la mano, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte de esto. Bien, esta es una frase de Proof que dice, siguiendo las instrucciones llegas a donde te esperan, pero cometiendo errores llegas a donde tú quieras. Es una imagen de rango, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? Esto va, pero ¿cómo lo enfoco? Vamos a ir viendo que ya estamos en 2/3 partes del ciclo. Todos sabemos, bueno, lo que es un diagrama de Gantt, la ruta crítica. Finalmente cada es una representación de que son los pasos que yo debo seguir para llegar a un objetivo, ¿no? De un inicio a un fin. Son pasos o hitos ya que tienen unos entregables, que por supuesto yo los puedo planificar y decir la duración, las dependencias y hasta los recursos asignados.
Esto, por supuesto, que requiere de información de inputs, de trabajarlas, de redactarlas, y haces una planificación. En el mejor de los casos, te puede tomar 1, 2 días y haces una planificación detallada. Un momento. Pero ¿qué sucede si ocurre un contratiempo que no, obviamente, estaba previsto en la planificación? De repente, este quinto hito sufrió un problema. Tal vez tal equipo no me llegó porque hubo problemas en las aduanas y se va a demorar una semana, o de repente un input falló. Pues se reactiva nuevamente, recopiló la información, hago el trabajo de gabinete y redacto nuevamente la planificación. Aquí ya habría agotado una semana de trabajo planificando y no mostrando algo que yo sé que de repente me puede haber acercado a la meta. No sé, un piloto, un modelo pequeño o algo. Es decir, he visto muchas veces que a veces un diagrama de Gantt bien elaborado de la mejor manera no se cumple. Y me ha pasado inclusive, uno hace el trabajo y tú dijiste que demora 3 semanas, demoró 2, ¿no? Dijiste que demora 7 días, demoró 5. Entonces, a veces quemamos mucho tiempo en la planificación cuando en verdad deberíamos haber estado haciendo algo más como ejecutarlo. Ojo que no hay que perder la brújula, que estamos hablando de una innovación por nosotros, por nuestra cuenta. ¿Bien? ¿Qué propongo? Debemos tener claro un objetivo, ¿no? Ya analizamos pues la teoría, la práctica, vimos qué problema se puede solucionar, con qué innovación, qué mejora. Y tenemos ya de por sí tener muy presente que para tomar una decisión, las personas que toman decisión, ¿qué es lo primero que te van a preguntar? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? ¿Qué voy a ganar? Y algo bien curioso va a pasar, que van a estar frente a propuestas muy innovadoras y que ni siquiera han trabajado en minería o no saben cuánto va a costar. Tiene que haber un estimado. Me ha tocado conversar años atrás con una empresa FOS de luces, con su sede en Londres, y le pedía que haga para minería algo. Entonces decían, no hemos trabajado nunca en minería, pero podemos hacer esto, más o menos para la ciudad, el producto te cuesta tanto, y la cotización hasta estaba en libras, inclusive no tenían una sede en América. Pero tenemos que estimarla de alguna forma. Bien es sabido que no, cuando algo es nuevo, estrictamente nuevo, hasta no se sabe ni por dónde empezar. Pero ahí que empieza de repente el trabajo y la maduración, y podemos tener estimados bastante razonables. No podemos quemar mucho tiempo en esto, porque como les repito, no es parte de nuestra actividad y obligación diaria en donde estamos, sino que es algo adicional que hacemos con el tiempo. Entonces, teniendo algunos estimados de pues algunos costos en la medida de lo posible, ya podemos empezar a juntarnos con equipos, y eso es también lo interesante de esto, que se hace con equipos muy reducidos. ¿Por qué? Porque imagínense tener ya muchas más personas involucradas en un proyecto de innovación que tiende a ser no de larga duración. A veces se duplican trabajos y demás, y no hace que esto sea productivo, ¿no? Es decir, se tiene que poner el foco en los esfuerzos en hacer algo y con impacto. Finalmente, ¿para qué? Y esto lo pongo como una imagen referencial, para presentar algo, pero no estrictamente haciendo una gran presentación, un gran PowerPoint, un Prezi, no. Sino, de repente, hasta lo más coloquial, ¿no? Uno va haciendo el diseño, va armando el Excel y puede invitar a quien tome la decisión un momento a que nos acompañe un par de minutos y ver si lo estamos enfocando bien, o contarle, o hasta llevar en el celular y decir, mira, hay esta solución, estoy planteando ir por este lado, ¿no? A ver, ¿qué te dice? Te dice, no, de repente debes enfocarlo no a las palas, sino a los volquetes, y ya pues, no has quemado todo ese tiempo en el que tú ibas a invertir 1 o 2 semanas, y no que has ido reajustándote. Esto es lo interesante. Ir presentando avances, no esperar hasta el final. Me ha pasado también. A veces por no preguntar, uno cree que ha entendido, hasta ha hecho la retroalimentación, cree que lo ha entendido perfectamente y empieza a hacerlo, ¿no? O haces un plan de minado. Lo presentas, ya armaste la presentación toda una semana entera y te dicen, oye, no, pero este primer año debiste hacer mejor este movimiento en el primer trimestre, no en el segundo, por tal razón. Y ya habías acabado 5 años. Entonces, no, intenta ir controlando tus avances. Intenta ir diciendo si voy por el buen camino. Y de eso trata un poco la prueba y error, ¿no? Y lo haces una vez, mostrarás, si estás mal, lo vuelves a hacer, pues simplemente, como bien dicen, es mejor equivocarte pronto
para aprender y corregir pronto, ¿no? Y aquí hay algo interesante que también les voy a mostrar. Veamos el video un momento. Este es el Scrum, en el que todo el equipo se une fuerte para empujar. Alguien que va viendo el balón, va facilitando, y todo finalmente el concepto es que el equipo empuja para conseguir un objetivo, ¿no? Bueno, este es el deporte. Pero yo que les traigo y, bueno, les recomiendo es el Scrum como metodología ágil. Finalmente los términos acá son de rugby, ¿no? El libro es El arte de hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo, de Jeff Sutherland, que habla de cómo originó el Scrum, proyectos del FBI, proyectos súper interesantes de la NASA y demás, que están en este libro, y cómo ha ido recolectando conocimientos para estructurar lo que él llama Scrum. Si bien es cierto, esta metodología es principalmente para desarrollo de software, no es así, pero ¿por qué no podemos aplicarlo nosotros a nuestro negocio, ¿no? Que es la minería? Por supuesto que sí. Y lo que me gusta es que aquí se habla del tema, bueno, arranca hablando del Shuhari, o Shuhari, que es el tema de las etapas por las que uno pasa, ¿no? Y habla acá con los que bailan tango o practican un arte marcial, que en el Shu estás aprendiendo, eres un aprendiz completo, estás captando todo lo del ambiente. En el Ha, ya sabes y ya dominas los procesos. Y en el Ri, ya estás en la capacidad de poder implementar algo nuevo, ¿no? A lo que ya estaba. Es por las etapas que se pasa. Otro concepto que me gusta acá es del sprint. Y los sprints son esas muestras de trabajo de algún impacto, ¿no? ¿Cómo nosotros lo hacíamos? Porque esto es interesante, que no solo te va a servir para antes de este proyecto de mejora e innovación, sino también para el control y seguimiento. Es decir, primero quieres hacer una propuesta buena, recopilas información y vas armando la presentación que vas a hacer para que se tome la decisión. Y vas mejorándola hasta tener un buen producto. Pero una vez que se tome la decisión, no queda ahí. Tienes que hacer el seguimiento. Porque recuerden que es una idea que a veces algunos de repente no la asimilen como para ellos mismos, entonces tienes que hacer el seguimiento. Y ahí también estás haciendo sprints, ¿no? Que son revisiones para ver cómo avanza la ejecución y construcción de un proyecto. Bueno, aquí se los dejo. Estén ustedes ya revisar esta metodología. Y vamos ahora al tercer punto, ¿no? Tomé una frase aquí de Juan Inaka, que es: no he venido a juzgar ni sé las reglas del lugar, simplemente voy a cambiar de juego. Y pongo una imagen de la máscara, ¿no? Es un dibujo que me parecía bien impactante porque se moldeaba a la situación que enfrentaba. Y de eso va esto. Es decir, una parte para hacer una propuesta de innovación que va a cerrar un círculo es terminar de vender el proyecto. Porque esto hará que proceda a ejecutarse o que simplemente quede como una alternativa que se presentó, se analizó y se archiva. Acá vemos en la imagen que, por supuesto, acá para una innovación, imagínense la cantidad de lectura que han tenido que emplear, el tiempo, los recursos. Pueden haber hecho el Excel y diseños más pulcros, más exactos, pero esto está todavía para nosotros. Hicimos ya la presentación y lo que sea, pero viene la etapa importantísima de vender el proyecto. Y acá es donde a veces se cae todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a vender el proyecto y, bueno, acá vemos una imagen típicamente de un jefe, de sus estados de ánimo, y de acuerdo a cómo esté su estado de ánimo puede tomar una decisión, ¿no? Pero llevémoslo un paso más allá, hasta de la persona en sí misma, cómo es, para poder nosotros hablar de una manera que sea, pues, convincente. Nosotros estamos convencidos al presentar un proyecto que va a generar beneficios, pero cómo ese convencimiento lo transmitimos, se lo pasamos, se lo heredamos, también va a depender de cómo lo vendemos. Me ha pasado de repente por inexperiencia, que a veces uno va con toda la idea de que, uy, tengo la solución. Yo investigué, yo la hice, y ahí estás ya un poco mal, ¿no? Porque tú estás atribuyéndote a ti la solución. Pero recuerda que nada es individual. Me explico. Para que se ejecute algo en la mina ya tienes que interactuar con todo el equipo de operaciones, ¿no? Para que se ejecute algo tecnológico tienes que abarcar a todo el equipo de tecnología e información y tomar decisiones. Para hacer una compra, tú la haces, pero hay un departamento de compras, contabilidad, es decir, todo termina siendo multidisciplinario.
¿Y cómo recibes el apoyo y el impulso? ¿Cómo vendes tu proyecto? Cuando la persona que toma la decisión se identifica con lo que le estás vendiendo. Y de esto hay mucha bibliografía. Pero, un momento. De lo que quiero presentarles aquí, bueno, tal vez hay un video, claro que sí, pero es un webinar que lo hace Eduardo Lanao cuando presenta el 14º programa de mentoring. Y habla de programación neurolingüística. Bueno, y en este webinar básicamente te resume como 2 libros, que es súper impactante, importante. Habla que todas las personas tenemos un sentido director que está predominante sobre los demás. El visual, el auditivo o el kinestésico puede ser nuestro sentido director. Bueno, este es el video que tienen que verlo, y yo acá les voy a recomendar el libro Can We Start Again? Podemos empezar de nuevo, de Daryl Scott. Bueno, ¿cómo nace el libro? Empieza con esta premisa muy conocida ya de que no tenemos otra oportunidad. Tenemos una única oportunidad para dar una primera impresión. Entonces, si no la viste, viene el título del libro. ¿Podemos empezar nuevamente? Pues realmente no. Entonces, acá este libro te va a preparar cómo dar una buena primera impresión. ¿Pero de qué forma? Este libro cuenta la anécdota de cómo se estructura la programación neurolingüística, ¿no? Estaba el señor Grinder conversando con su colega, que crearon la programación neurolingüística, en su auto, y estaban haciendo una especie de mofa de cómo se expresaban las personas, ¿no? En ese día. Porque habían escuchado que una señora le dijo, mira lo que te estoy diciendo. Entonces decían, claro, ¿cómo va a decir mira lo que te estoy diciendo? Escucha, ¿no? Pero luego encontraron algo muy interesante de este patrón, que cuando fueron a dar algunas charlas, pedían a la gente que se presentara y que pusiera cuáles son los objetivos que tiene con respecto al trabajo que va a hacer. Y uno decían, sí, yo veo que tenemos muchas chances, algo así, ¿no? Otros decían, siento que nos puede ir bien. Entonces ellos empezaron a poner sobre los nombres unas cartillas de colores de acuerdo a lo que decían. O sea, si había muchos que hablaban, yo veo esto, ¿cómo ves esta situación? Oye, mira lo que te estoy... Es visual. La persona va a ser visual. Si alguien dice, oye, escucha esto, o le gusta hablar con bastante propiedad, como dice también con palabras a veces rebuscadas, es una persona auditiva. Y por el otro lado, si alguien es kinestésico, es bastante emocional y tal. Entonces, lo que les quiero decir es que sean bastante observadores y vean cómo son las personas que van a tomar decisiones con ustedes. Y no solo eso, también cómo son sus colegas, cómo redactan los correos, qué palabras usan, para ver cómo enfrentar mejor una situación de presentación y demás, o simplemente una conversación, porque nosotros tendemos a juntarnos con personas que son más o menos similares a nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes saben más o menos cómo son las personas, pueden, a pesar de que tengan un mal día, hablar en el sentido en el que capten esa atención, porque estos son los sentidos directores. Nosotros lo tenemos y a veces ni nos damos cuenta, pero hay que estar conscientes. Esto de la programación neurolingüística se aplica, se aprende, se entrena. Entonces, es esto, ¿no? Con esto de cerrar el proyecto, te dan el cheque, el visto bueno, y avanza, y se ejecuta. Esperemos también no tener, o no debemos tener miedo al fracaso, mucho menos miedo al éxito, ¿no? Es decir, de las propuestas que hagamos, algunas se archivarán, y otras, realmente una, podrá ver la luz. Y esa una va a ser muy impactante. Y como les digo, finalmente, esto es como ser innovador, pero como una cualidad propia. Trabajemos en el área que trabajemos, podemos estar buscando esa innovación. Porque la innovación, como suena, a veces se entiende como un chispazo, ¿no? Que una empresa te muestra este producto, esta solución tan innovadora que no se me ocurrió antes, pues no es tanto así. Eso de la inspiración y tal, no es tanto así. Es un trabajo bastante continuo, bastante arduo, se puede decir, que te va dando ese conocimiento, eso para que en el momento adecuado y se presenta la oportunidad, la puedas aplicar, ¿no?
Y finalmente este ciclo se cierra, pero se empieza a abrir otro. Y esto es continuo, esto es constante. Y eso era lo que tenía, ese es el material que tenía preparado para todos ustedes. Y bueno, les agradezco por haber estado escuchándolo, ¿no? Bien, Olato, muchísimas gracias por habernos brindado esta presentación muy concisa y de harto aprendizaje, en mi opinión personal. Y a todos los que están conectados pueden formular sus preguntas, chicos. Todos los que están aquí, bombardeen de preguntas a Rolando, aprovechenlo, yo sé que tiene bastante información. Como pueden ver, es una lumbrera andante, ha leído bastantes cosas. Y si es de recomendaciones, cosas que se están trabajando, emprendimientos que quieren abordar, lance sus preguntas por Facebook, por LinkedIn, ahí los moderadores van a estar atentos. Ahí por mi parte de comentar, nos has hablado de 3 puntos importantísimos, ¿no? La teoría de campo, prueba y error, y cómo vender tu idea, ¿no? Tu proyecto. Y bueno, básicamente me has hecho recordar ahora lo último que estamos liderando, que es esto, 1 Million Miners. Y básicamente estos 7 meses ha sido todo eso, ¿no? Primero pasamos por esa teoría y investigar todo el mercado, qué es lo que necesita, cómo podemos ayudar a las personas, la prueba y el error. Nos hemos tenido más errores, de repente gerencia me va a escribir más tarde, hemos tenido más errores para poder llegar hasta donde estamos ahorita, pero nos ha ayudado a poder perfeccionar y saber cómo encaminarnos. Y ahorita estamos en esa fase, ¿no? Cómo este proyecto puede llegar a más personas. Más que vender el proyecto es cómo hacerlo conocido. Y yo creo que ahí es donde recibe ese apoyo que tanto se necesita, y sobre todo para hacerlo escalable y sostenible en el tiempo, ¿no? Ahí, Rolando, coméntanos un poquito más cómo nació la idea de Audio Minero. Y ahí, cómo lo hiciste surgir, cómo salió esa idea, en qué está. Ahí, de repente, lo que hemos estado hablando un poquito por interno. Sí, claro. No, gracias. Ahí. Bueno, pues surge en pandemia, la verdad, ¿no? En el momento en el que no se podía salir libremente, entonces estábamos en cierto punto estábamos confinados, ¿no? Por ley era así. Y me tocó en ese momento que estaba también surgiendo muy fuerte el tema de la digitalización, me refiero a webinars y tal, las mentorías y esto, que me tocaba hablar, inclusive hasta un grupo ahí de estudiantes de la Católica me entrevistaron, y yo percibía bastante interés por su parte. Y luego cuando me tocaba conversar con bastantes jóvenes, y no tan jóvenes, entonces pasaba que yo detectaba, así a grosso modo, que si bien es cierto, nosotros tenemos un buen, te digo, ¿no? O sea, interés en el inglés, porque la minería, como otras industrias, tiene muchos anglicismos, ¿no? ¿Cómo es el método denominado shrinkage, ¿no? Stops, ¿no? Pit. Entonces, switch, o sea, es mucho, tiene muchos anglicismos. Y aún así los softwares que tú usas están en inglés. Si sabes en inglés, te va a ser mucho más fácil usar el AutoCAD, el Mindside, el Wide, lo que gustes en inglés. Entonces detectaba que de un grupo de alumnos en general de un salón, era el 10, máximo el 15% que sí se defendía muy bien en el inglés. El otro grupo quedaba un poco rezagado, le costaba más. Por supuesto que usabas tu Google Translator, pero el Google Translator no te lo va a traducir tal cual los términos como son, ¿no? En minería sobre todo. Entonces yo decía, ya que estoy acá y tal, pues enlazándolo un poco de la manera que yo tenía de estudiar en la universidad, me gustaba llevar un Walkman, de esos que graban voz y escuchan música. Lo ponía, eso que tiene la palanquita, lo ponía en el escritorio y el profesor hablaba y uno copiaba y lo demás, pero a veces en lo que copias te distraes un poco o no captas el mensaje. Yo luego en casa lo volví a escuchar, ahí decía cosas muy interesantes y ahí me daba cuenta que se me habían escapado. Entonces, compaginando eso de los audios que yo hacía en la universidad
y que había un grupo que, como te comentaba, a veces el tema tiempo, el tema dinero o X razones no les permitía estar estudiando inglés activamente. Entonces yo dije, voy a apoyarlos, en cierto modo. Entonces agarré el que para mí es un libro fundamental en minería, que es el Open Pit Mine Planning and Design. Entonces, ¿qué me propuse? A traducir el capítulo, resumirlo, grabar la voz y publicarlo. Pues de la manera más, se puede decir, como te digo, global posible, ¿no? Que es el YouTube. En audio para que no consuma muchos megas. Y fue así, ¿no? Ahora, los que han visto ese libro, el Hastroid, o sea, bueno, el volumen 1 ya estamos hablando de 1500 páginas aproximadamente, entonces sí es un trabajo fuerte. Y lo estaba haciendo, ¿no? Y de ahí, pues, poco a poco, por ya acaba pandemia también y demás razones, ya no lo estaba haciendo con esa intensidad, porque también es complicado cómo mediante solo el audio tratar de esbozar, enlazar. Sí, fue un trabajo bastante arduo. Lo hago ahora con cada vez menos intensidad, pero aún así no los he abandonado. El canal ahí tiene las charlas, seguro que también pondré esta también, charlas en las que puedo intervenir, participar y dejar algo. Ahí las dejo, ¿no? No. ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí. Sí. Discúlpame, mi máquina ya está, ya se dio cuenta de la hora ya. ¿Cómo pueden encontrar Audio Minero? Ahí toda la audiencia que está aquí con nosotros, que están comentando, por ejemplo, están agradeciéndote ahí todo lo que están haciendo. Ahí, por ejemplo, están mandando de lo que estás comentando. Y así hay bastantes. ¿Cómo te pueden encontrar? Ahí les ha dado curiosidad a las personas. Bueno, el canal es tal cual, Audio Minero. El logo son esos audífonos, la A y la M. Entonces, sí, lo primero que les va a salir seguro es algo de Minecraft. Eso lo pasan y abajo va a estar algo de Audio Minero, ¿no? Las charlas y demás. Es así, traten, eso sí les aconsejo de entrar a las playlists, porque cada playlist es un capítulo del libro donde está así ordenado, porque si lo ven a secas en videos les va a salir un poco en desorden, ¿no? Entonces, en las playlists lo tienen ahí todo ordenado y los invito en verdad a escucharlo. Y también espero que esto los motive, ¿no? Es decir, esto también pueden grabarlo ustedes mismos en la rama del conocimiento que a ustedes les importa más, para tener los conceptos siempre presentes. Porque justo conversaba con un colega, oye, a estas alturas, ¿te acuerdas cuál es la fórmula del volumen del cono? Y nos miramos, oye, no, hay que googlearla, ¿no? Entonces, algo así, o sea, estén en constante. Porque ahorita se van a acordar todo, va a pasar un tiempo y lo van a dejar ir. Entonces, hay frases que a uno, o lecciones que a uno le impactan tanto, ¿no? Entonces, algo que también les recomiendo, si tienen la posibilidad de tener algún libro físico, es ármense su propio índice. El libro trae un índice, pero debajo de la carátula y trae páginas en blanco. Les recomiendo a ustedes lo que resalten, hagan el índice de las cosas que a ustedes les importa para que ahí las estén recordando y tal, ¿no? O sea, es lo que... Hay un libro de Tiago Forte que se llama Building Your Second Brain, que es Arma tu segundo cerebro, ¿no? Porque tú te vas a ir olvidando. Es así, a menos que lo repases o lo tengas presente, que es nuestro día a día, ¿no? También en Audio Minero hay una charla de ley de corte, que es básicamente mi día a día, o ha sido mi día a día, entonces, por eso me lo recuerdo. Pero si me voy a otra rama, porque también me pasé un muy buen tiempo en lo que es la voladura con FAMESA, ahí tenías el modelo QSRAM, el Peak Particle Velocity, pico partículas, sismógrafos. Entonces estabas finísimo en todo eso, y ya lo he dejado unos años, entonces no me acuerdo tanto, ¿no? Por eso les digo, hagan su bitácora, su segundo cerebro, donde quieran hacerlo, el celular, una hoja. Yo soy un poco vieja escuela también, yo tengo mis apuntes, ¿no? Entonces es así, yo le recomiendo eso, en verdad, ¿no? No, y está muy bueno, Rolando, y
Ahí la gente se está animando ahí. Ahí quizás lo que pueden hacer todavía los que están aquí, porque hay algunos que de repente se habrán ido a la página de Audio Minero ahí para explorar. Hay que te motiven, pe, para que puedas culminar el libro. Ahí, no sé, los que les guste pueden compartir en su LinkedIn, pueden etiquetarlo Rolando, y ahí le pueden poner, ¿no? Rolando, motivación, ahí completa el libro, ¿no? Colóquenle ahí para que lo hagan, ¿no? Sí, puede ser también a tanta insistencia, pues lo retomamos, ¿no? Ahí Alexander Condori te menciona que es muy recomendable tu canal, y ahí también manda felicitaciones. Gracias. Y en parte, Rolando, mientras los chicos alguno de repente se anima a hacer alguna pregunta, ¿tú qué recomiendas a la generación actual, no? Ahí tú eres ya de una generación prácticamente de los, antes de los millennials, si no me equivoco, estás en la parte de los millennials. A la generación actual, que ya no sé en qué generación está, la generación prácticamente de la tecnología y que está en innovación cada 2 años, 1 año. ¿Qué les puedes recomendar para poder seguir sus sueños, ¿no? El rubro, la carrera que quieran seguir, no solamente en minería, sino también en otros campos, ¿no? O de repente puedes comenzar con tu especialización tuya en planeamiento, ¿no? Claro, es que el tema, por ejemplo, te digo que ha ido cambiando, ¿no? Es parte de lo que soy, con los que he estudiado y en la universidad conocen, o sea, a mí me encantaba en ese momento la geomecánica, ¿no? Pero de ahí descubrí otro mundo en planeamiento, por A motivos me fui a la voladura y demás, pero lo que les recomiendo es que conozcan bien las bases y los fundamentos de lo que es su negocio, ¿no? En lo que están ahora. Justo conversábamos también, Bruno, y también está acá la audiencia, lo vas a ver, ¿no? O sea, ahorita hay tantos egresados para minería y tan pocas sillas disponibles que algunos cuantos van a destacar, ¿no? Entonces, el detalle es en conocer bien el negocio. El negocio se conoce desde los fundamentos. El negocio se conoce preguntando. Si tienen la dichosa oportunidad de hacer una visita a una mina, de hacer o de ver un webinar o de conocer a alguien, pregunte mucho o de estar en unas prácticas, aunque sea unos 3 meses, aunque sea un mes, pregunten mucho, pregunten demasiado, ¿qué es la mejor manera? Haciendo y equivocándose, se aprende, porque a veces sucede, que lo he visto y hasta lo he pasado, que uno a veces piensa, ¿no? Que sale de la universidad, completamente saturado, tantos cursos, exámenes, parciales, ya te realizaste, tiraste el birrete y te vas ya, no, ahí recién estás empezando, recién has arrancado. Y también he escuchado algo bien interesante, ¿no? Que, o sea, la universidad, ¿qué te enseña? La universidad no, eso está mal, no piensen así. O sea, como la universidad, como dije, te mete a veces muchos cursos que para ese momento no son necesarios, tal vez no los ves con la importancia con la que deberías. Pero guarda tu información, pregunta, eso te va a servir en algún momento. Esa mate que tanto les disgusta te va a servir para tener la lógica en el orden de trabajos y tu pensamiento lógico. O sea, para poder hilvanar bien tus ideas y tener esa lógica. Necesitas eso. Necesitas estar muy también consciente de eso. Es como acá, y no sé si les ha pasado, a veces empieza el intercambio de información, después de un tiempo te cuentas con el colega, sacas tutera, compartámonos libros, videos, cursos, y están guardados ahí. ¿Por qué no los necesitas? Casi como en la universidad, ¿no? O sea, pero cuando desempolvas eso, cuando tienes el reto, pues. Y eso también es decirles que no se enfadan, conozcan bien su negocio, conozcan a detalle su negocio, métanse a buscar toda la información que hay del negocio y los conceptos claves, porque hay muchos softwares que son muy buenos, pero el software va a ser los números que hagan ahí y no el análisis que uno pueda hacer de ello, ¿no? Por eso es interesante la minería, porque no solo es matemática, números, está el tema de las ciencias, del terreno, del campo, está el tema de que tú haces el mejor plan, ¿no? Que has hecho el plan que has hecho en tu vida, los mejores diseños, pero hay una marcha, un problema ambiental, te cierran el botadero, a ver qué haces, ¿no? Entonces, tienes que buscar, en primer lugar, lo que recomiendo es conocer su negocio, conozcan el negocio bien,
los fundamentos. Gracias a Dios que no hay tantos libros que digamos con los fundamentos, con lo básico de lo básico. Y si hay muchos libros, casi que repiten el mismo concepto o referencian al mismo creador del 2012. Según tal 2012, según tal 2012, entonces el conocimiento está ahí. La base, el fundamento, eso ya como que no se innova, ¿no? Como que ese es tu teorema de Pitágoras, eso no lo vas a innovar. Lo que viene después sí, pero ya tú con el conocimiento de los cimientos bien establecidos, ¿no? De ahí en adelante, está en ti cómo te diferencias. O sea, vamos a ver, ¿no? Tú te levantas hasta tal hora para ir a trabajar y lo que sea, pero aprovecha esos huecos, te digo, en el que te demoras en trasladar de un lado al otro, en un viaje, en el almuerzo, si estás solo, si estás con gente, comparte, interactúa, si estás solo, pues te pones a leer, descárgate. Yo le digo que sean verdaderamente profesionales, ¿no? O sea, yo lo relaciono mucho también con el deporte. ¿Han visto que los profesionales que destacan no se hacen poner un gimnasio en casa? O sea, los profesionales en el deporte que destacan, tú lo vas a ver, están haciendo su gimnasio en su casa, están ahí atentos, ¿no? Entonces, trata de ganar ese tiempo, ¿no? Por supuesto que hay tiempo para todo. Entonces, al que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Si tu día empieza a tal hora, levántate antes, tipo 5 de la mañana, aprovecha aunque sea una media horita para documentarte, o antes de dormir, despídete de todo acá y aprovecha una media horita para documentarte, que todo suma. Así leas una página, un capítulo de lo que sea, todo suma. Y finalmente tú te vas a dar cuenta al cabo del tiempo que todos esos pequeños esfuerzos te han sumado tanto que te haces como que hasta un referente, ¿por qué no? Y otra recomendación que les hago es que no abandonen sus pasiones, sus gustos. O sea, si te ha gustado pintar, sigue pintando. Si te ha gustado, no sé, cantar, bailar, componer, escribir, síguelo haciendo. No abandones tu esencia. Yo les digo eso, no abandonen su esencia. Culturícense mucho, de todos se puede aprender. O sea, no es la clásica, ¿no? O sea, yo también fui a la universidad y no me gustaba química, pero hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a mi esposa, ¿no? Todo panetón viene con pasas, ¿no? Entonces, es así. No, o sea, a veces algunos dicen, oh, mi trabajo es excelente porque no trabajo, disfruto. No sé qué tanto sea cierto, ¿ya? Pero todo trabajo tiene un nivel de dificultad. Y cuando más difíciles son las cosas, cuando no hay de dónde copiar, ¿no? La clásica, yo le dejo a alguien algo y digo, ¿y cómo tiene algún modelo de cómo se hace, cómo se ha hecho? Si lo tienes, normal. Si no hay un modelo de cómo se ha hecho anteriormente eso, vas por el buen camino, estás haciendo algo nuevo, pues. Bacán, Rolando. De verdad ha sido una reflexión tremenda. Y bueno, como ya no hay más preguntas y terminando la transmisión, Rolando, me gustaría que te quedes un par de minutitos. Ah, mira, justo hay una pregunta. A ver. Acá NMC 728 menciona: buenas noches, y querido Rolando, excelente exposición. Quería consultarle qué libro recomendaría sobre habilidades blandas. Ya. El libro número 1 que recomiendo a todos, pese a que el título es un poquito, pero es un libro de Dale Carnegie, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Su libro también no es tan extenso, pero es un libro espectacular, porque también te enfoca en el ámbito del trabajo, ¿no? Y empieza con algo súper interesante, que hasta lo he comprobado yo mismo, viendo documentales. No puedes juzgar a nadie del saque, ¿no? Habla de Al Capone, que da su... No, que hace todo lo que hace, y lo entrevistan ya en la cárcel. Él dice que el mundo no lo ha comprendido, imagínate. Si has visto la historia, Charles Manson, ¿no? Que ha asesinado en Hollywood, lo entrevistan y dice también que es un espíritu libre, que no ha sido comprendido. Imagínate, las personas que han cometido las grandes atrocidades en el mundo creen que no se han equivocado, que son incomprendidos. Entonces, imagínate nosotros, imagínate los que toman decisiones, ¿crees que sienten que se han equivocado en algún momento? No. Entender que todos tienen razones para algo y saber abordar. Ya, ahí así más o menos arranca el libro. Yo le recomiendo ese libro de lejos.
y que de cuando en cuando lo repasen, porque ese libro es muy, muy bueno. Y otro tema de las habilidades blandas, que va relacionado un poco a vender el proyecto, y sin ánimo de política, el libro de Alan García, que se llama Pida la Palabra. Ese libro es muy bueno, porque él ahí te da exactamente cómo era su método para poder hablar. Y ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, lo que me quedó marcado es que él da una charla importantísima, imponente, y es en un estrado. Esa charla está en YouTube, tiene muchas vistas, ¿ya? Entonces, lo que van a notar es que él, al momento de hablar, y tal, agarra fuerte el estrado, empieza a hablar y tal. Y un tiempo lo deja. Y él en ese libro dice que en cada oportunidad que tenía para hablar, se moría de nervios. Y afianzándose, un poco ahí se liberaba porque hasta sentía que se desmayaba para hablar. Pero luego que está en el fervor de la charla, se dejaba llevar y te daba técnicas, ¿no? O sea, y te da tips de cómo exponer frente a un auditorio que es hostil, frente a un auditorio técnico, o sea, es un libro muy interesante que le recomiendo, ¿no? Entonces, le voy dejando esas dos. O sea, hay muchos, pero yo de esos sí son muy, muy buenos, ¿no? No tenía conocimiento también de ese libro, aunque lo que has explicado algunas técnicas ya personalmente las he estado aplicando, porque sí, para hablar en público y diferentes escenarios, sobre todo hablar de minería para quienes no saben, es todo un arte para que la persona se quede contigo. Así que tienes toda la razón por ese lado y ha sido un buen tip ahí NMC 728. Sí, sí, sí. Entonces, yo les recomiendo eso y también, obviamente, ya les estoy diciendo, ¿no? La parte teórica, pero la práctica es más importante aún. Súper más importante aún. En la humanidad entendemos que primero fue la voz y luego fue la escritura, ¿no? Entonces, es así, es el orden. Primero haz, y si puedes, lees, pero haz. La práctica a veces te va a hacer llegar a las conclusiones que tú vas a encontrar en un libro, ¿no? Entonces, practiquen, expliquen a sus familiares que no saben de minería, a sus amigos, un poquito de qué va, ¿no? Correcto, correcto. Ahí espero que hayan tomado nota todos, chicos, y los puedan aplicar sobre todo, ¿no? Que se necesita bastante. Y bien, Rolando, también por el tiempo, ahí no queremos abusar mucho de tu agenda, te voy a hacer una pregunta que hemos trabajado con los mentores el año pasado del programa One Million Miners. Hace tiempo no las hago, pero creo que entra con el tema también que nos has presentado, ¿no? Sí, sí, dale. Dinos o coméntanos 3 frases que puedes dejarle al público para que sigan este camino que tú has seguido, ¿no? Así como lo has mencionado, ¿no? De diferentes guías, de la lectura, de cómo aplicarlos, cómo trascender, cómo prácticamente ser un gran profesional como el que eres hoy en día y sobre todo, ¿qué de corazón le puedes decir a los chicos, ¿no? 3 palabras o 3 frases, ¿no? Les voy a dejar frases así variadas que ahorita se vienen a la mente. Principalmente mi fuente de información es el rap, la música que escucho, y hay una frase interesante que dice que un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se rindió. Entonces, es eso, ¿no? Es eso, o sea, no se rindan, sigan. A veces parece que ya no, esto no es para mí, no, sigan nomás. Confíen en ustedes. ¿Qué es eso? En que otra frase, bueno, no frase o dicho popular, es también mente sana, cuerpo sano. O sea, y no digo que tienen que ser todos fit, pero si pueden hacer algo caminando de repente, háganlo, pero no estén rumiando ni dándole vueltas a asuntos que de repente no van a tener importancia, ¿ya? Es decir, perciban lo que hay, ¿no? Escuchen un ruido normal, no digan qué molesto, vean algo, ¿no? Ay, qué feos colores, no, simplemente vean sin juzgar, para que así un poquito liberen, ¿no? En este mundo tan rápido, vertiginoso y todo, el tema del estrés juega grandes
grandes pasadas, te da grandes facturas. Entonces, eso, ¿no? Y si pueden hacer por ello ejercicios y demás, que empiecen con la caminada y demás, háganlo. Mente sana, cuerpo sano. Van a oxigenarse y ahí fluyen las ideas, ¿no? Ustedes no han visto que cuando están molestos no toman decisiones a veces no tan buenas. Ahí está, pues, el cuerpo está saturado. Hay que liberar eso un poquito por ahí, ¿no? Y si se puede hacer deporte, enhorabuena, ¿no? Háganlo. Entonces ahí va la segunda. Bueno, y la última, ¿no? ¿Con qué podría cerrar? Bueno, mi última frase es que, tipo de un rap, ¿eh? Es como que recuerda que te lleva la parca y que cada cosa que hagas va a llevar tu marca, ¿no? Es decir, cada acción que tomemos, considera, yo lo pongo así de una manera rápida, ¿no? Piensa que te están grabando de algún modo. Piensa que hay un ojo ahí que te está viendo. Ese ojo viene a ser tu moral, tu ética, ¿no? O más aún, piensa si de esa acción que vas a hacer, tus padres, los seres que quieres, que amas, estarían orgullosos. Entonces, eso va de la mano con que en cada cosa que hagan van a imprimir, van a ir su firma, ¿no? Cada cosa que haga de ustedes. ¿Y qué firma quieren que lleve eso? Entonces, ¿qué quieres presentar? Algo, tu estampa, ¿no? Entonces, tu etiqueta. Es eso. Cada cosa que hagan, háganlo de la manera que tenga la firma, que tenga ahí tu nombre y apellido, ¿no? Que te identifique, que estés orgulloso de lo que estás haciendo, que no te debe roche de repente presentarlo. A veces te pasa, ¿no? A veces una vez una foto tuya de hace años y dices, oye, así era yo. Entonces, no, que no te pase eso, que no te pase eso, que estés orgulloso, porque finalmente somos eso, ¿no? Vamos a ir representando en el camino por los lugares que pasemos, ¿no? Uno sale y representa su hogar en primer lugar, sales del colegio, uy, egresado del colegio, representas tu colegio, sales de la universidad, representas la universidad, vas a otra empresa y has hecho prácticas acá, tú eres de tal empresa, vas representando en todo momento, entonces representa bien, represéntate bien a ti, ¿no? Gracias de verdad, Rolando. Espero que le sirva a muchas personas lo que nos has comentado. Y totalmente cierto, yo ya me quedo sin palabras con lo que has mencionado. Son la primera vez también que escucho estas frases y también bastante reflexivas y sobre todo que te trabaja en esa integridad que debes tener como, no solamente como persona, sino como profesional, como hermano, como padre, como hijo, ¿no? Y nada, yo de mi parte y creo que de parte de todo el equipo, porque también por interno me han estado escribiendo ahí, te felicitamos bastante. Ahí te han estado siguiendo también y de parte de todos que te están escuchando, espero que también manden esas felicitaciones tan bonitas, ¿no? Ahí también hay otro comentario ahí. Así que nada, Rolando, te motivamos ahí que puedas seguir con este bonito proyecto de Audio Minero. Quizás el tiempo no nos gane, hay nuevas responsabilidades. Ahorita quiero conversarte por privado una que otras cositas, a ver si te animas a ver si te animas a sumarte, ahí vamos a ver. Y nada, a todos los que nos están escuchando, agradecerles por estar aquí con nosotros. Nos vemos el día martes 20 de febrero. Va a haber la presentación de la empresa Tumi Robotics. Ahí se va a presentar, van a presentar toda su misión y todos los proyectos que han estado haciendo en el programa Mina y Emprende. Y el día 21, miércoles 21, tenemos la presentación, el primer Minería que Trasciende del año. Vamos a presentar el convenio con la SME de la Universidad Nacional de Cajamarca y ahí vamos a otorgar lo que son todos los beneficios y las becas que estamos entregando a todos los estudiantes. Así que no se lo pierdan, chicos. Nos estamos viendo. Estén atentos a todas nuestras redes sociales. Y con esto culminamos esta tarde-noche de aprendizaje con Rolando Alvarado, fundador de Audio Minero. Muchísimas gracias y cuídense todos. Ya nos estamos viendo. Gracias.